tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la clase de matemáticas. La clase anterior platicamos sobre las coordenadas en el espacio tridimensional y platicábamos que podíamos definir en el espacio tridimensional algunas ecuaciones. Por ejemplo, platicamos sobre la ecuación de un plano y cómo lo podíamos definir. Dijimos que, por ejemplo, z igual a 0 define el plano XY. De manera similar podemos hablar ahora de cilindros. En el espacio bidimensional nosotros sabemos, es decir, en el plano XY, que x al cuadrado más y cuadrado igual a 1 es una circunferencia con centro en el origen y radio 1. Pero en el espacio tridimensional podemos interpretar la gráfica del conjunto que se muestra aquí. Observen que las coordenadas x y y siguen manteniendo la relación x al cuadrado más y cuadrado igual a 1 y la coordenada z se deja correr de manera arbitraria. Así que este conjunto lo podemos interpretar como una superficie que es el cilindro circular recto que se muestra en la figura. Aquí hay una imagen en 2 dimensiones de la figura, como está el eje X, el eje Y, el eje Z, y aquí está el cilindro correspondiente. En general, si tenemos una curva C en un plano y L es una recta no paralela al plano, entonces el conjunto de todos los puntos X, Y, Z, que es generado por una recta móvil que recorre C paralelamente al L, se denomina cilindro. A la curva C se le llama directriz del cilindro. Así, por ejemplo, esta podría ser nuestra curva sobre la cual vamos a mover una recta, y podríamos pensar en que el eje Z o una recta paralela al eje Z es la que va a recorrer esta curva que está aquí. En ese caso generaríamos una superficie como la que se muestra en esta figura. Otra superficie de la que podemos hablar es una esfera. Una esfera la podemos definir por medio de la fórmula de distancia de manera similar a como se hace en el caso de la circunferencia. De manera formal podemos decir que una esfera es el conjunto de todos los puntos del espacio tridimensional que equidistan de un punto fijo llamado centro. Así que si R denota el radio de la esfera y si P1 con coordenadas A, B y C es el centro, entonces un punto P de coordenadas X, Y, Z va a estar en la esfera si y solo si la distancia entre el punto P1 y P elevada al cuadrado coincide con el radio al cuadrado. Es decir, los puntos cumplen esta condición. Así que esto de aquí define una esfera de radio R. Como ejemplo, tenemos que x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrada es una esfera de radio 5 con centro en el origen. Y aquí pueden ver ustedes una imagen de una esfera de radio 5. Aquí están representadas las 5 unidades del radio. Otro ejemplo, la gráfica de la ecuación x menos 5 al cuadrado más y menos 7 al cuadrado más z menos 6 al cuadrado igual a 9 es una esfera de radio 3, pero ahora el centro está en el punto 5,7,6. A partir de aquí podemos ver que el radio es 3 y de la forma en la que está escrita la ecuación vemos que estas son las coordenadas del centro. Así que para dibujarla ubicamos las coordenadas del centro y habiendo hecho esto ubicamos el radio y con esto ya podemos dibujar
la esfera que está aquí. En general vamos a hablar de la traza de una superficie. La traza de una superficie es una curva que se forma por la intersección de una superficie y un plano coordenado. Por ejemplo, en el caso del ejemplo 1, la traza de la esfera en el plano XY es la circunferencia x al cuadrado más y cuadrada igual a 25. ¿Por qué es este? Porque en el plano XY la coordenada z vale 0. Así que en la ecuación de la esfera, si hacemos z igual a 0, únicamente nos quedaría esto de aquí. De manera similar, para el plano XZ y YZ, las trazas de la esfera son estas circunferencias. Esta se obtiene haciendo y igual a 0 y esta se obtiene haciendo x igual a 0, que son precisamente las veces en las que caemos en el plano XZ y en el plano YZ respectivamente. Así que aquí he tratado de ejemplificar. En este caso, la curva que está aquí marcada en amarillo está sobre el plano XY, que sería la traza de la que hablábamos hace un momento. De manera similar, aquí se ha marcado esta circunferencia, que es la traza sobre el eje, sobre el plano, perdón, XZ. Y para terminar, la traza sobre el plano ZY, que vendría dada por esta ecuación y sería esta circunferencia marcada aquí. Las trazas son muy útiles, en especial para cuando no disponemos de herramientas de cómputo para hacer la gráfica. Por medio de ellas nos podemos dar una idea de cómo es la gráfica de alguna superficie. En general tenemos las superficies cuadráticas. La ecuación de la esfera es solo un caso particular de esta ecuación de segundo grado. Cuando A, B y C no son todos ceros, se dice que la gráfica de una ecuación de esta forma es una superficie cuadrática si se describe el lugar geométrico real. Como primer ejemplo de ellas tenemos el elipsoide. Decimos que la gráfica de cualquier ecuación que tenga esta forma, observen que todos estos son cuadrados sobre estos cuadrados, todos estos signos son positivos, igual a 1, estos números mayores a 0. En este caso hablamos de un elipsoide. Y se llama elipsoide porque se parece un poco a una elipse. Observen que para cuando el valor absoluto de y0 es menor a b, esta ecuación representa una familia de elipses o circunferencias en el caso en el que a y c sean iguales, y estas paralelas al plano XZ que se forman cortando la superficie mediante planos y igual a y0. Eligiendo cada uno a su vez, x igual a x0, z igual a y0, encontraríamos que los cortes de las superficies son elipses o circunferencias paralelas a los planos yz y xy respectivamente. Aquí en esta tabla tenemos los planos coordenados y cómo sería la correspondiente traza. Vemos que en general son elipses en cada uno de los planos. En el caso en el que algún par de estas sea igual, veríamos que se trata de una circunferencia en ese plano coordenado. Y aquí tenemos una imagen de una elipsoide. Continuamos con el hiperboloide de una hoja. La gráfica de una ecuación de esta forma, bajo estas condiciones, se llama hiperboloide de una hoja. En este caso, si tomamos un plano z igual a x0, paralelo a xy, vemos que corta la superficie en secciones transversales elípticas o circulares y a es igual a b. Las ecuaciones de estas elipses vienen dadas por esta expresión. La elipse más pequeña, z igual a 0, corresponde a la traza en el plano XY. Y las trazas están en esta tabla. Para cada plano coordenado tenemos que la traza en el plano XY es una elipse
En el plano XZ y en el plano YZ se trata de hipérbolas. Y aquí está la gráfica de un hiperboloide de una hoja. Aquí estaría la traza XY, donde vemos que se trata de una elipse. Pasamos ahora al hiperboloide de dos hojas. Una gráfica, una ecuación de este tipo, observen que aquí tenemos dos signos negativos. En estas condiciones se llama hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas, sus trazas quedan caracterizadas de esta forma. En el plano XY tenemos una hipérbola, en el plano XZ no hay, en el plano YZ también hay una hipérbola. Así que si el valor absoluto de y0 es mayor a b, esta ecuación describe la curva elíptica de intersección de la superficie con el plano y igual a y0. Y aquí tenemos una gráfica del hiperboloide de dos hojas. Vemos que en el plano XZ no hay intersección y espero se alcance a distinguir de la gráfica cómo serían los cortes con planos paralelos a XZ. Continuamos con el paraboloide. La gráfica de una ecuación de esta forma se llama paraboloide. Para c mayor a 0, los planos z igual a z0 paralelos al plano xy cortan la superficie en elipses cuyas ecuaciones son de esta forma. Las trazas del paraboloide quedan resumidas en esta tabla, en xy, en xz y en yz. Para xy es un punto, para xz la parábola que está aquí y para yz la parábola que está aquí. Así el paraboloide se ve de esta forma. Observen la similitud con la parábola. Okay, continuamos con el cono. La gráfica de una ecuación de esta forma, con estas condiciones, se llama cono elíptico circular en el caso en el que A sea igual a B. Para z0 arbitrario, los planos paralelos al plano XY cortan la superficie en elipses de estas ecuaciones y aquí tendríamos una gráfica de un cono. Continuamos con el paraboloide hiperbólico. La gráfica de toda ecuación de esta forma, con estas condiciones, se conoce como paraboloide hiperbólico. Paraboloide hiperbólico, si tomamos c mayor a 0, los planos z igual a z0 paralelos al plano xy cortan la superficie en hipérbolas
cuyas ecuaciones son estas de aquí. Y aquí tenemos una imagen de un paraboloide hiperbólico. Vamos a ver ahora un ejemplo. Imagínense que tenemos que identificar esta curva. Así que lo que podemos hacer x igual a 0 para tener una idea de cómo es la traza en el plano YZ. Esta sería la traza en el plano YZ. Vemos que se trata de una parábola y si la tratamos de dibujar en el plano YZ sería algo de este estilo. Ahora, de manera similar, la traza en el plano XY es y igual a x al cuadrado. Y así que si la tratamos de graficar, tendríamos que es algo así en el plano XY. Además, si asignamos valores a y, por ejemplo, y igual a y0, mayor o igual a 0, vemos que las secciones paralelas al eje XZ son circunferencias. Así, x al cuadrado más z cuadrado igual a y0. Estas son circunferencias de radio raíz de y0, que sería esta que está aquí marcada. Así con esto nos podemos dar una idea de cómo es esta figura y podemos concluir que es un paraboloide. Alternativamente podemos identificar la forma de la ecuación para saber de qué se trata. Pero de esta forma, como lo hemos hecho, además hemos graficado o podemos tener una idea de cómo es la gráfica de esta superficie. Pasando al 2, podemos buscar las trazas en XY, en YZ. Vemos que se trata de estas parábolas. Y si tomamos valores de y igual a y0, vemos que las secciones paralelas al plano son estas hipérbolas. Así que vamos a tratar de graficar. Tenemos esta parábola y la parábola negativa en el plano ZY. Y aquí una cosa muy rara. Espero que puedan usar la imaginación y tratar de deducir qué es lo que quise decir aquí. Voy a tratar de poner una mejor imagen. Espero que se entienda. Y bueno, por la forma de la ecuación también y por lo que hemos graficado, vemos que se trata de un paraboloide hiperbólico. Pasamos al siguiente ejemplo. Pongamos que tenemos que identificar estas superficies. Para el primero, si reescribimos la ecuación de esta forma, este que está aquí lo pasamos hacia el otro lado y dividimos todo entre 4. Tenemos esto de aquí y con esto identificamos que se trata de un cono. Para la segunda ecuación, dividimos toda la ecuación entre menos 36 y al simplificar tenemos esto de aquí. Y de aquí vemos que se trata de un hiperboloide de 2 hojas.
En ese caso, las ecuaciones de las superficies cuadráticas se convierten en estas que están aquí. Esta sería la de un elipsoide y todas en los lugares donde aparecía X aparecería X menos H, donde aparecería Y menos K, y donde aparecía Z aparecería Z menos L. Es así como el origen cambiaría de lugar. También se pueden variar las ecuaciones. El intercambio de posición de las variables de las ecuaciones del elipsoide, del hiperboloide de una hoja, del hiperboloide de dos hojas, del paraboloide, del cono y del paraboloide hiperbólico no alteran la naturaleza básica de una superficie, pero sí cambia la orientación de la superficie en el espacio. Por ejemplo, las gráficas de estas ecuaciones siguen siendo hiperboloides de una hoja. De manera similar, los dos signos menos que caracterizan los hiperboloides de dos hojas pueden ocurrir en cualquier parte de la ecuación. Así que aquí hay un signo menos, aquí también hay un signo menos, que es lo que caracteriza a estos hiperboloides de una hoja. Tiene esa misma forma la ecuación, pero va a cambiar su orientación. Y bien, estos son los ejercicios para la tarea. Pueden ayudarse de algún programa de cómputo para realizar las gráficas. Y hasta aquí llegamos con este tema. Si tienen dudas, por favor, háganmelas llegar y continuamos la próxima. Hasta luego.